Antes de comenzar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video si te está gustando el contenido. Esta es una historia que muchos no creerían si no fuera porque sucedió realmente. Prepárate para escuchar el relato de Evely, una mujer que adoptó 3 cachorros huérfanos de lobo y cómo su vida cambió de una forma inesperada. Todo comenzó en un día como cualquier otro, pero lo que sucedió después alteró para siempre su vida y la de quienes la rodeaban. Evely siempre tuvo una conexión especial con la naturaleza, algo que venía desde su infancia. Pasaba horas observando los animales, el viento y los árboles, tratando de entender lo que los demás parecían ignorar. Cuando se enteró de los 3 cachorros huérfanos de lobo, una sensación de urgencia la invadió. A pesar de saber la opinión negativa de la mayoría de las personas en el pueblo, decidió actuar. Al principio, la idea parecía absurda para muchos. ¿Cómo una mujer común, con un trabajo sencillo y sin mucha fama, podría cuidar de 3 depredadores salvajes? Sin embargo, algo dentro de ella no la dejó retroceder. Los cachorros estaban en peligro y sabía que si no hacía algo, podrían morir. Sin pensarlo más, los llevó a su casa, donde comenzaría la misión de mantenerlos vivos y protegidos. La comunidad, claro, no tardó en reaccionar. Pronto, los rumores empezaron a circular y Evely se encontró en el centro de una tormenta. Sus vecinos la veían como una persona imprudente, alguien que estaba arriesgando la seguridad de todos al adoptar lobos. Comentarios surgían por todas partes. Se va a arrepentir. Los lobos nunca se domesticarán completamente. O, cuando crezcan, ya no va a poder controlarlos. Evely ignoraba las críticas, concentrándose en asegurarse de que Ash, Frost y Willow crecieran bien, en un ambiente seguro. Sabía que sería difícil, pero no imaginaba que con el tiempo la verdadera batalla sería ganarse la confianza de la comunidad y demostrar que esos animales no eran la amenaza que todos pensaban. A medida que los lobos crecían, Evely comenzó a notar cambios en su comportamiento. Ash, el más audaz de los 3, siempre estaba buscando nuevas formas de escapar de su recinto. Parecía tener una curiosidad insaciable por el mundo exterior y su energía no tenía límites. Frost, por otro lado, era más cauteloso. Observaba todo desde una distancia, mientras que Willow, la más tranquila, tendía a quedarse cerca de Evely. A pesar de que la situación estaba bajo control, el miedo de la gente no desaparecía. Los murmullos sobre la peligrosidad de los lobos solo aumentaban, y cada vez más personas comenzaban a verlos como una amenaza. Evely trataba de tranquilizar a la comunidad, explicando que los lobos no eran peligrosos si se trataban con respeto. Pero sus palabras parecían ser en vano. Cuanto más intentaba demostrar su punto, más se intensificaba el rechazo. La tensión en el pueblo era palpable. Los vecinos ya no solo murmuraban, sino que se lo decían directamente a Evely. «Estás poniendo a todos en peligro. Es solo cuestión de tiempo antes de que se descontrole». A pesar de la presión, Evely se mantenía firme. Cada vez que alguien le expresaba su preocupación, trataba de explicarles cómo se sentía un vínculo real con los lobos. Ella no solo los veía como animales salvajes, eran su familia, su responsabilidad. Sin embargo, la comunidad no lo entendía y pronto comenzaron a llegar cartas de las autoridades exigiendo una revisión legal de su decisión. La situación se volvía cada vez más insostenible y Evely sabía que no podía seguir luchando sola contra todo el pueblo. Un día, cuando menos lo esperaba, algo extraño comenzó a suceder. El ganado en las granjas cercanas comenzó a desaparecer y no pasaron muchos días hasta que los rumores de un depredador desconocido circulaban por el pueblo. Nadie había visto al animal, pero los rastros que dejaba eran inquietantes. Las huellas parecían más grandes que las de un lobo común, lo que alimentó aún más la paranoia.
La gente comenzó a hablar en voz baja sobre los lobos de Evely. Aunque no había pruebas de que fueran los responsables de los ataques al ganado, el miedo se apoderó de la comunidad. Los vecinos, que ya desconfiaban de los lobos, comenzaron a poner en duda si realmente eran inofensivos. Evely, sin embargo, sabía que no podían ser ellos. Sus lobos nunca habían mostrado signos de agresión, solo de curiosidad y lealtad. La situación alcanzó su punto máximo cuando, una noche, un grito rompió el silencio del pueblo. Evely se levantó de la cama al escuchar el sonido, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Los lobos también reaccionaron, como si algo estuviera perturbando su territorio. Ash, el más audaz, comenzó a aullar, mientras Frost y Willow se ponían alertas, mirando hacia el bosque con una intensidad que Evely nunca había visto antes. Decidió salir al exterior, siguiendo la dirección en la que los lobos miraban. No pasó mucho tiempo antes de que los viera. Una sombra gigantesca moviéndose entre los árboles. La figura era enorme, mucho más grande que cualquier lobo que ella hubiera visto, y sus ojos brillaban con una ferocidad desconocida. Evely sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No podía creer lo que estaba viendo. En ese momento, los lobos reaccionaron de inmediato. Ash, con una valentía inesperada, corrió hacia el peligro, seguido de cerca por Frost y Willow. Evely los vio alejarse hacia el bosque, completamente decididos a enfrentarse a lo que sea que estuviera acechando en la oscuridad. No tenía palabras, solo miraba, inmóvil. En pocos minutos el sonido de una feroz lucha se escuchó a lo lejos. Evely, completamente aterrada, no sabía si debía seguirlos o quedarse atrás. Su instinto la decía que no podía intervenir. Algo dentro de ella sabía que esos lobos, que tanto había cuidado, estaban dispuestos a dar su vida por ella. Y en ese instante, el miedo a perderlos se mezcló con una extraña sensación de orgullo. El sonido de la lucha cesó casi tan rápido como había comenzado. Evely permaneció en silencio, mirando hacia el bosque, preguntándose si sus lobos estarían bien. Pasaron unos largos minutos antes de que Ash, Frost y Willow regresaran, cubiertos de tierra y con los ojos llenos de determinación. Sin embargo, lo que más sorprendió a Evely fue la expresión en sus rostros. No había miedo, no había agresión, solo una calma profunda, como si hubieran completado una tarea importante. Al principio, Evely pensó que algo estaba mal, que los lobos podrían haber sido heridos, pero al verlos regresar, comprendió que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Los lobos no solo habían enfrentado al depredador, sino que lo habían derrotado, y de alguna manera lo habían hecho por ella, por protegerla. Al día siguiente, la comunidad estaba en shock. La criatura que había estado atacando al ganado ya no se encontraba en los alrededores, y los rumores comenzaron a correr como fuego. Aunque no había pruebas directas, todos sabían lo que había sucedido. Los lobos de Evely habían protegido a la comunidad, y la verdad estaba clara. No eran una amenaza, sino una salvaguardia. Evely nunca pensó que llegaría el día en que los mismos vecinos que la habían criticado y ridiculizado la verían con nuevos ojos. Pero, por más que la gente comenzara a entender lo que había sucedido, la lección no fue fácil de aceptar. La comunidad, que había temido a los lobos, ahora debía enfrentarse a la realidad de que su miedo y prejuicio les habían hecho ver a esos animales como una amenaza sin razón. Sin embargo, la historia de lo que ocurrió esa noche cambiaría para siempre la forma en que pensaban sobre ellos. Con el paso de los días, la percepción de la comunidad sobre los lobos empezó a cambiar. Aunque el miedo no desapareció completamente, muchos comenzaron a verlos con una mezcla de respeto y cautela. Aunque ya no los veían como una amenaza inmediata, seguían siendo animales salvajes, y la presencia de los lobos aún generaba incertidumbre. Evely se convirtió en una figura diferente en el pueblo.
Ya no era la mujer imprudente que había adoptado lobos, sino la defensora de esos mismos animales que, a su manera, habían demostrado que el vínculo entre humanos y criaturas salvajes podía ser mucho más profundo de lo que todos pensaban. A pesar de la aceptación gradual, la desconfianza seguía latente, especialmente entre aquellos que no querían ver lo que había sucedido como una lección. Las autoridades locales, que inicialmente habían presionado para retirar a los lobos, también comenzaron a reconsiderar su postura. Si bien no daban marcha atrás completamente, aceptaron que Evely había demostrado que la convivencia con los lobos no solo era posible, sino beneficiosa. Sin embargo, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Las personas que antes criticaban a Evely comenzaron a ser más cautelosas en sus juicios y, aunque algunos seguían con reservas, el respeto por los lobos era ahora parte de la identidad del lugar. Evely, por su parte, siguió adelante, sabiendo que su decisión había sido la correcta, no solo para ella, sino para la comunidad. Los lobos seguían creciendo, y con cada día que pasaba, su vínculo se hacía más fuerte. Ya no eran solo 3 lobos huérfanos, eran parte de su familia. Una tarde, mientras Evely caminaba por el bosque con sus lobos, observó cómo el paisaje había cambiado. Aunque todavía quedaba una sensación de incomodidad en algunos sectores del pueblo, los lobos ahora eran vistos de manera diferente. Ya no solo eran seres temidos, sino también admirados. Los niños jugaban cerca de ellos y los adultos comenzaban a reconocer el lugar que los lobos ocupaban en la vida de Evely. El pueblo ya no estaba dividido. Había algo en el aire, una calma que no existía antes, como si el vínculo entre la humanidad y la naturaleza finalmente hubiera encontrado un equilibrio. Evely sonrió mientras observaba a Ash, Frost y Willow correr entre los árboles. En ese momento, todo parecía estar en su lugar. El impacto de su decisión no solo afectó a la comunidad, sino también a Evely misma. Se dio cuenta de que había cambiado mucho desde que adoptó a los lobos. Ya no solo era una mujer que cuidaba a 3 animales, era una defensora de algo más grande, la convivencia respetuosa entre humanos y la naturaleza. A pesar de las dificultades, de las críticas y de la incertidumbre, Evely había encontrado su propósito. Mientras observaba a sus lobos, sentía una gratitud profunda. Sabía que el camino no había sido fácil, pero también sabía que la lección más importante no solo había sido para el pueblo, sino para ella misma. En ese momento comprendió que la verdadera fuerza no provenía de las adversidades que enfrentó, sino de la conexión genuina que había construido con los lobos y, a través de ellos, con el mundo natural que siempre había amado. Y aunque nunca hubo una explicación clara sobre lo que había ocurrido aquella noche en el bosque, cuando los lobos defendieron a Evely, algo había cambiado para siempre. Ya no se veía a los lobos como una amenaza, sino como guardianes. Y en un mundo donde las criaturas salvajes a menudo son vistas con miedo y desconfianza, esa revelación había sido un rayo de luz. La historia de Evely y sus lobos se convirtió en un recordatorio de que, a veces, las respuestas a nuestros miedos y prejuicios no se encuentran en la huida o en la violencia, sino en la comprensión y la aceptación. La lección que el pueblo había aprendido no se olvidó rápidamente, pero también fue un recordatorio de que, a veces, los prejuicios son difíciles de dejar atrás. Sin embargo, la historia de Evely y los lobos se convirtió en un ejemplo de lo que puede suceder cuando se da el beneficio de la duda y se permite que la naturaleza siga su curso. A partir de ese momento, los lobos se convirtieron en una parte aceptada y respetada del pueblo, y Evely encontró paz al saber que había hecho lo correcto, no solo por ella misma, sino por toda la comunidad. Mientras la comunidad empezaba a acostumbrarse a la presencia de los lobos, Evely también notó un cambio en su propia perspectiva. Antes se sentía rechazada y aislada,
Pero ahora, cada vez que salía al pueblo, notaba las miradas de respeto. No era una transformación inmediata, pero poco a poco la gente empezó a reconocer la valentía y la bondad que había demostrado al cuidar de los lobos. Había llegado el momento en que, al menos para la mayoría, Evelyn ya no era vista como una mujer imprudente, sino como una figura que había roto con las expectativas sociales y había dado un paso hacia algo más grande, un vínculo entre el ser humano y el reino animal. Sin embargo, aún quedaban obstáculos. Los temores no desaparecieron por completo. En cada esquina del pueblo, algunos murmuraban sobre la peligrosidad de los lobos. Cada vez que ocurría un incidente en las cercanías, el miedo resurgía. Las personas seguían teniendo dudas. Evelyn sabía que este proceso de aceptación total tomaría tiempo, pero lo que más le preocupaba era la idea de que un día sus lobos pudieran ser vistos nuevamente como una amenaza, solo por el miedo irracional que seguía presente. No obstante, su amor por los lobos y su compromiso con ellos seguían siendo inquebrantables, y esto la mantenía firme. Era una tarde tranquila cuando Evelyn recibió la visita de un periodista local. La comunidad había comenzado a hablar de ella y algunos se preguntaban si su historia podría servir como ejemplo de coexistencia pacífica entre los humanos y la fauna salvaje. Evelyn al principio dudó en hablar con él, pero luego se dio cuenta de que esta era una oportunidad para educar aún más a las personas sobre los lobos y su verdadero comportamiento. A través de la entrevista, Evelyn explicó cómo había aprendido a leer los signos de los lobos y cómo había construido una relación basada en la confianza mutua. No eran simplemente animales salvajes, eran criaturas complejas, y ella había llegado a comprenderlos profundamente. A lo largo de los años, los lobos fueron envejeciendo, y Evelyn se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. Al principio se había sentido sola, enfrentándose al juicio de la comunidad. Ahora, sin embargo, sentía una profunda satisfacción. No solo por el amor que compartía con los lobos, sino por el cambio real que había ocurrido en la percepción de la gente sobre los animales salvajes. El miedo se había transformado en admiración, y Evelyn había sido testigo de cómo una sola acción podía alterar el curso de una historia, de un pueblo, e incluso de la forma en que las personas veían a los animales. Una tarde, Evelyn estaba sentada frente a su casa cuando vio a un grupo de niños acercarse a los lobos. Era un grupo de niños que antes se mantenían alejados, pero hoy caminaban con confianza hacia Ash, Frost y Willow. Evelyn los observó mientras los niños acariciaban suavemente a los lobos, quienes se comportaban pacíficamente. Ella vio en ese pequeño gesto cuánto había cambiado la comunidad. Ya no solo había respeto, sino una verdadera aceptación. Algo que parecía impensable años antes se estaba convirtiendo en una realidad. Los lobos ya no eran una amenaza, sino parte del tejido que unía a las personas con la naturaleza. Con el paso del tiempo, la historia de Evelyn y sus lobos se convirtió en una leyenda en la región. La gente comenzó a hablar de ella como una figura que había desafiado las expectativas sociales. Alguien que no solo había adoptado a 3 lobos huérfanos, sino que había cambiado la mentalidad de todo un pueblo. Aunque el miedo nunca desapareció por completo, había algo mucho más importante que lo había reemplazado: el respeto. Evelyn ya no era vista como la mujer imprudente que había hecho una locura, sino como una defensora de la naturaleza, una mujer que había aprendido a escuchar y entender a los animales de una manera única. Un día, Evelyn se encontró con un joven que, al escuchar su historia, le preguntó si alguna vez había dudado de su decisión. Evelyn lo miró fijamente y después de un momento de reflexión respondió con una sonrisa tranquila: «Nunca lo hice». Sabía que, a pesar de las dificultades y las críticas, había tomado la decisión correcta.
No se trataba solo de salvar a los lobos, sino de defender una idea más grande: la convivencia armoniosa entre los seres humanos y los animales salvajes. Era una misión que, aunque no siempre había sido comprendida, la había transformado en una persona más fuerte, más sabia y más conectada con el mundo natural. A medida que los lobos envejecían, Evelyn se dio cuenta de que el ciclo de vida seguía su curso. Aunque no podía evitar la tristeza al pensar en el inevitable paso del tiempo, sabía que había hecho todo lo posible para brindarles una vida plena. Los lobos habían demostrado su lealtad y su fuerza, y ahora ella debía devolverles la paz que habían traído a su vida. Mientras los observaba por última vez correr juntos en el bosque, Evelyn sintió una profunda sensación de agradecimiento. Había cumplido su misión, no solo por los lobos, sino también por ella misma y por la comunidad. La comunidad, aunque no siempre estuvo de acuerdo con la decisión de Evelyn al principio, ahora la veía como una heroína. Los lobos habían dejado una marca indeleble en sus corazones. No eran solo animales salvajes, sino símbolos de la lucha por un mundo mejor, por la coexistencia y el respeto mutuo. La historia de Evelyn y sus lobos se contaba en cada rincón del pueblo, y su legado viviría por generaciones. La gente aprendió que el miedo no se disipa con más miedo, sino con comprensión y empatía. Evelyn, al final, había demostrado que el amor y el respeto por los seres vivos, sin importar su especie, es lo que realmente puede cambiar el mundo. Con el tiempo, la historia de Evelyn y sus lobos se convirtió en una leyenda en la región. La gente comenzó a hablar de ella como una figura que había desafiado las expectativas sociales, alguien que no solo había adoptado a 3 lobos huérfanos, sino que había cambiado la mentalidad de todo un pueblo. Aunque el miedo nunca desapareció por completo, había algo mucho más importante que lo había reemplazado: el respeto. Evelyn ya no era vista como la mujer imprudente que había hecho una locura, sino como una defensora de la naturaleza, una mujer que había aprendido a escuchar y entender a los animales de una manera única. Un día, Evelyn se encontró con un joven que, al escuchar su historia, le preguntó si alguna vez había dudado de su decisión. Evelyn lo miró fijamente y, después de un momento de reflexión, respondió con una sonrisa tranquila: «Nunca lo hice». Sabía que, a pesar de las dificultades y las críticas, había tomado la decisión correcta. No se trataba solo de salvar a los lobos, sino de defender una idea más grande: la convivencia armoniosa entre los seres humanos y los animales salvajes. Era una misión que, aunque no siempre había sido comprendida, la había transformado en una persona más fuerte, más sabia y más conectada con el mundo natural. A medida que los lobos envejecían, Evelyn se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. Al principio, se había sentido sola, enfrentándose al juicio de la comunidad. Ahora, sin embargo, sentía una profunda satisfacción. No solo por el amor que compartía con los lobos, sino por el cambio real que había ocurrido en la percepción de la gente sobre los animales salvajes. El miedo se había transformado en admiración, y Evelyn había sido testigo de cómo una sola acción podía alterar el curso de una historia, de un pueblo e incluso de la forma en que las personas veían a los animales. Una tarde, Evelyn estaba sentada frente a su casa cuando vio a un grupo de niños acercarse a los lobos. Era un grupo de niños que antes se mantenían alejados, pero hoy caminaban con confianza hacia Ash, Frost y Willow. Evelyn los observó mientras los niños acariciaban suavemente a los lobos, quienes se comportaban pacíficamente. Ella vio, en ese pequeño gesto, cuánto había cambiado la comunidad. Ya no solo había respeto, sino una verdadera aceptación. Algo que parecía impensable años antes se estaba convirtiendo en una realidad. Los lobos ya no eran una amenaza, sino parte del tejido que unía a las personas con la naturaleza. Con el paso del tiempo,
La historia de Evely y sus lobos se convirtió en una leyenda en la región. La gente comenzó a hablar de ella como una figura que había desafiado las expectativas sociales, alguien que no solo había adoptado a 3 lobos huérfanos, sino que había cambiado la mentalidad de todo un pueblo. Aunque el miedo nunca desapareció por completo, había algo mucho más importante que lo había reemplazado: el respeto. Evely ya no era vista como la mujer imprudente que había hecho una locura, sino como una defensora de la naturaleza. Una mujer que había aprendido a escuchar y entender a los animales de una manera única. Un día, Evely se encontró con un joven que, al escuchar su historia, le preguntó si alguna vez había dudado de su decisión. Evely lo miró fijamente y, después de un momento de reflexión, respondió con una sonrisa tranquila: «Nunca lo hice. Sabía que, a pesar de las dificultades y las críticas, había tomado la decisión correcta. No se trataba solo de salvar a los lobos, sino de defender una idea más grande: la convivencia armoniosa entre los seres humanos y los animales salvajes. Era una misión que, aunque no siempre había sido comprendida, la había transformado en una persona más fuerte, más sabia y más conectada con el mundo natural». A medida que los lobos envejecían, Evely se dio cuenta de que el ciclo de vida seguía su curso. Aunque no podía evitar la tristeza al pensar en el inevitable paso del tiempo, sabía que había hecho todo lo posible para brindarles una vida plena. Los lobos habían demostrado su lealtad y su fuerza, y ahora ella debía devolverles la paz que habían traído a su vida. Mientras los observaba por última vez correr juntos en el bosque, Evely sintió una profunda sensación de agradecimiento. Había cumplido su misión, no solo por los lobos, sino también por ella misma y por la comunidad. Evely miró hacia los lobos mientras se desplazaban libremente por el bosque. Sus cuerpos grandes y fuertes ya no eran simples cachorros huérfanos. Se habían convertido en guardianes, no solo de su hogar, sino de todo el entorno que había aprendido a valorar y proteger. Ash, Frost y Willow ya no solo eran su responsabilidad, eran su familia, y con el tiempo también se habían convertido en una parte fundamental de la comunidad. Incluso aquellos que al principio se oponían a su presencia, ahora los consideraban un símbolo de la paz que se podía alcanzar entre el ser humano y la naturaleza. El tiempo continuó su curso, y un día Evely recibió una carta. Era de una organización dedicada a la conservación de la fauna salvaje que quería reconocer su valentía al adoptar y proteger a los lobos. La carta no solo felicitaba a Evely por su valentía, sino que también ofrecía recursos para ayudar a educar a más comunidades sobre la coexistencia pacífica con animales salvajes. Evely, al leer esas palabras, sintió una mezcla de gratitud y satisfacción. No lo había hecho para obtener reconocimiento, pero el hecho de que su historia pudiera inspirar a otros a pensar de manera diferente le llenó el corazón. A lo largo de los años, los lobos fueron envejeciendo y Evely se dio cuenta de que el ciclo de vida seguía su curso. Aunque no podía evitar la tristeza al pensar en el inevitable paso del tiempo, sabía que había hecho todo lo posible para brindarles una vida plena. Los lobos habían demostrado su lealtad y su fuerza, y ahora ella debía devolverles la paz que habían traído a su vida. Mientras los observaba por última vez correr juntos en el bosque, Evely sintió una profunda sensación de agradecimiento. Había cumplido su misión, no solo por los lobos, sino también por ella misma y por la comunidad. La comunidad, aunque no siempre estuvo de acuerdo con la decisión de Evely al principio, ahora la veía como una heroína. Los lobos habían dejado una marca indeleble en sus corazones. No eran solo animales salvajes, sino símbolos de la lucha por un mundo mejor, por la coexistencia y el respeto mutuo. La historia de Evely y sus lobos se contaba en cada rincón del pueblo, y su legado viviría por generaciones. La gente aprendió que el miedo no se disipa con más miedo, sino con comprensión
y empatía. Evely, al final, había demostrado que el amor y el respeto por los seres vivos, sin importar su especie, es lo que realmente puede cambiar el mundo. Finalmente, cuando Evely falleció, su legado vivió en el corazón de todos aquellos que habían sido tocados por su historia. En el pueblo, erigieron una pequeña estatua en honor a ella y a sus lobos, como un recordatorio de que la verdadera fuerza no viene de la lucha, sino de la comprensión, el respeto y la empatía. La historia de Evely y los lobos se convirtió en una leyenda que perduró por generaciones. Una historia que enseñaba a todos que la paz se construye paso a paso, con cada acción que tomamos, y que los lazos entre los humanos y los animales son más fuertes de lo que imaginamos. La lección que Evely había dejado era simple. El verdadero cambio comienza cuando somos capaces de comprender, aceptar y proteger lo que nos rodea, independientemente de lo que otros piensen o digan. El amor por la naturaleza, como el amor por los seres vivos, tiene un poder transformador, capaz de cambiar no solo a individuos, sino a toda una comunidad. Y así, la historia de Evely y sus lobos continuó siendo contada, enseñando a nuevas generaciones lo que significa vivir en armonía con la naturaleza. Evely había enseñado al mundo que la verdadera fuerza reside en el entendimiento y el respeto, y que los lazos entre los seres humanos y los animales no son solo posibles, sino esenciales. Su historia perduró como una llamada a la unidad con la naturaleza y a la importancia de escuchar el susurro de aquellos que nos rodean, incluso cuando otros no pueden o no quieren escuchar. Como un último acto de amor, Evely hizo de su vida un ejemplo de lo que significa convivir en armonía con el mundo que todos compartimos. Su legado vivió a través de los lobos y la comunidad que ahora respetaba profundamente la naturaleza. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Gracias por acompañarnos hasta el final.